Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola jóvenes, buenos días. Buen día, ingeniero. Bien, ingeniero. Buen día. Vamos a empezar hoy día con la primera clase de protecciones fundamentales y vamos a iniciar con el relé, con el primer relé que se construyó en los sistemas eléctricos, que es el relé de sobrecorriente. Es el de los relés más usados en todos los sistemas de potencia por su aplicación directa en función de la corriente del sistema, y es aplicada en todas las áreas de los sistemas de potencia, es decir, sirve para proteger generadores, para proteger transformadores, para proteger líneas, etcétera. Por lo tanto, son los que se los conoce como los relés genéricos, que sirven para todas las partes del sistema de potencia. Como su nombre indica, el relé sobre corriente lo que hace es medir corriente, ¿no? Entonces, si vamos a tener un sistema, entonces lógicamente el relé está alimentado por un transformador de corriente, y la identificación del relé sobre corriente es el relé 51. Es el número 51. Entonces, toda vez que vean un número 51 en la protección, se refiere a un relé de sobrecorriente, que normalmente usan dos nomenclaturas: el relé 50, que es el relé instantáneo de sobrecorriente, y el relé 51, que es un relé temporizado de sobrecorriente. Uno de los aspectos importantes que en la aplicación del relé de sobrecorriente es que es un relé que necesita ser coordinado con el resto del sistema. ¿En qué sentido? Entonces, si yo tengo aquí otra línea, aquí hay una carga, aquí otra carga, y aquí hay otra carga. Entonces aquí tengo otro relé 51. Si yo tengo una falla aquí en esta línea, el relé que debe despejar esta falla es este relé que está dibujado en celeste. Entonces este relé es el que debe ver la falla y dar la instrucción de apertura al interruptor. Pero como supongamos que por aquí aguas abajo la generación, como ustedes ya saben, la corriente de falla circula desde la fuente de generación hasta el punto de falla. Entonces la corriente que va a circular, la corriente de falla, y por lo tanto una falla ocasionada en este punto va a ocasionar que tanto este relé como este otro relé vean la falla, y por lo tanto ambos relés detectan la falla y deberían tomar alguna acción. Entonces, lo lógico es que este relé, el celeste, es el que opere primero, y este relé, el que está dibujado en rojo, no se adelante a la operación del relé en celeste. De adelantarse significa que el sistema está descoordinado. ¿Y qué significa que el relé esté descoordinado? Si en condiciones normales va a operar el relé celeste, entonces quiere decir que va a abrir este interruptor. Este interruptor abriría, lo que significa que
se está dejando sin energía a esta carga. En caso de una descoordinación del sistema y que este relé, el rojo, opere antes que el celeste, significa que el rojo, al operar, va a dar la instrucción a este interruptor para que abra. Y al abrir entonces, este cliente se va a quedar sin energía y este otro cliente se va a quedar sin energía. Entonces, significa dejar sin energía a más usuarios, a usuarios que no tienen nada que ver con el problema. Y por lo tanto, una de las premisas fundamentales del sistema de protección es que el sistema debe estar adecuadamente coordinado. Entonces, para que nosotros podamos coordinar, lo fundamental es que nosotros tenemos que conocer las corrientes de falla que están fluyendo en las diversas partes de la red y que van a hacer operar a los diferentes relés de sobrecorriente. Entonces, ¿cómo normalmente coordinamos? Inicialmente necesitamos tener todo el diagrama unifilar del sistema con, con las posiciones de los relés, sus ajustes y sus equipos, sus transformadores de corriente. Para conocer las fallas, necesitamos conocer las impedancias en datos, en ohmios, en datos por unidad, etcétera, de todos los transformadores de potencia, máquinas rotativas y de todos los alimentadores de todas las líneas. En función de eso, calcular las corrientes máximas y mínimas de cortocircuito que se espera que fluyan a través de cada uno de los dispositivos de protección, en este caso de los relés de sobrecorriente. También para el ajuste del relé necesitamos la máxima corriente de carga y también para evitar de que si estamos muy cerca de la distribución, para evitar de que los relés arranquen cuando hay motores muy grandes que generan corrientes grandes de arranque. Entonces también necesitamos los datos de los motores de arranque que podrían hacer operar la protección. Esto en Bolivia no tenemos un gran efecto de porque nuestras industrias no son grandes, digamos, que hagan que sus valores de ajuste puedan interferir con los valores del sistema de potencia. Aunque sí, digamos, ya hay que tener una particularidad en consideración con la fábrica de, de hierro que se ha creado allá en el norte, que tienen para la elaboración del hierro, tienen unos equipos que trabajan a cortocircuito que generan corrientes grandes, ¿no? Entonces hay que tener ya consideraciones para considerar esas instalaciones en las consideraciones de los ajustes de las protecciones. Lógicamente, a todas las instalaciones eléctricas que estén en las proximidades, ¿no? También hay que conocer las corrientes de inrush de los transformadores, las curvas de crecimiento de las corrientes de falla, los datos de los transformadores de corriente para saber sus curvas de rendimiento. Y antes de calcular la coordinación, lo fundamental es calcular los ajustes del relé de protecciones. Entonces, como hemos visto, el relé es alimentado por el relé de corriente, por el transformador de corriente, y entonces el ajuste del relé es muy sencillo. Aquí lo que necesitamos saber eso significa la corriente de pickup, que
que se sigue usando el nombre de pickup en Bolivia, que es la corriente de arranque, que va a ser la corriente a partir de la cual el, el relé va a empezar a operar, ¿no? Entonces, este va a ser un valor que nosotros vamos a calcular. Supongamos, decimos que va a ser 3 amperios. No se olviden que la mayoría de los CTs tienen valor primario, que están relacionados a un valor secundario de 5 amperios. Entonces significa que apenas por la bobina del relé empieza a circular 3 amperios, este relé va a empezar a operar, ¿no? Y el otro ajuste es el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo, una vez que el relé ha empezado a operar, va a dar la señal de disparo al interruptor? Entonces, este valor de ajuste es lo que nosotros tenemos que ajustar, calcularlo para ajustarlo en el relé. Entonces, los criterios de ajuste son diversos. Hay ajustes que los podemos ajustar con la máxima corriente de falla, de tal forma de tener una operación muy rápida de la protección. Y este ajuste tiene que verificarse de que el relé también opere con la mínima corriente de falla esperada del sistema. Pero aquí me voy a hacer una hojita en blanco, necesito. A ver, vamos a ver. Se me va a crear una. A ver, en el ajuste hay varios criterios. Entonces, un ratito. Hola. Sí, dime. Sí, hola. ¿Cómo? Hola. Ya les he dicho que dejen de molestar. La Ana Carol es la inquilina, la que vive ahí en el departamento. Yo soy el dueño de casa. Llámenle a la señora Ana Carol. Debe tener registrado su número. O si no, vayan pues ahí a su puerta y tóquenle el timbre. Entonces, veamos algunos criterios, ¿ok? Uno de los criterios que yo puedo usar es calcular el valor aquí, el valor de la corriente de cortocircuito máximo. Porque no se olviden que esta mi protección lo que intenta ver es protegerme, es esa línea, ¿no? Esa es la función primaria de la protección. Y entonces yo me voy a dar un margen de seguridad para no pasarme, y entonces voy a calcular mi cortocircuito, digamos, al 80% de mi línea de transmisión. Eso con el único objetivo de no pasarme a la otra línea, porque si la ajusto con el valor que he calculado en esa subestación, que he calculado aquí, entonces, debido a las impedancias del sistema, a las imprecisiones de los datos,
a los errores de medición de los CTs, de los PTs, probablemente el valor me abarque hasta aquí, y si yo tengo una falla aquí, entonces voy a tener descoordinación. Entonces, por seguridad, yo digo, solamente voy a proteger hasta esta parte, y por lo tanto calculo mi corriente de cortocircuito hasta el 80% de mi línea de transmisión. Entonces, ese sería el ajuste. Entonces, el ajuste, que se llama el ajuste, el tap de mi relé, va a ser este valor de la corriente de cortocircuito al 80% de la línea de transmisión, el valor máximo, dividido entre la relación del CT, y ese es mi valor de corriente en amperios secundarios. Entonces, este sería mi ajuste, ¿no? Entonces, apenas tenga la falla, me va a responder mi protección en forma muy rápida. Este ajuste lo tengo que verificar con el valor de la corriente mínima de falla, que probablemente el valor de la corriente mínima de falla, no se olviden que aquí aguas abajo, yo estoy simulando que hay una cantidad de generadores que me van a aportar esa corriente de falla. Entonces, mi valor de corriente máxima va a ser cuando todas las generaciones estén funcionando, y probablemente el valor de la corriente mínima cuando haya poca carga, digamos a las 2, 3 de la mañana, donde solamente haya un generador, supongamos operando. Entonces, este valor de mi corriente mínima al 80% de la línea de transmisión, probablemente me dé un valor que comparativamente con este sea más pequeño. Por lo tanto, si yo tengo nada que ver. Si tengo entonces, si es más pequeño, entonces mi valor de TAP, este es el mismo, ¿no ven? Entonces, si aquí me daba, por decir, 3 amperios, este numerador es un poquito más grande, este valor es más pequeño, y aquí supongamos que me va a dar 2.7 amperios. Entonces, significa que mi protección, al tener un valor más bajo para mi corriente de falla en este punto, me va a ver la falla en forma adecuada. Entonces, por lo tanto, yo tengo la opción de ajustar por cortocircuito, pero también, si quiero sensibilizar mi ajuste, en lugar de ajustar por cortocircuito, yo lo que puedo ajustar es en función de la corriente de carga de mi sistema. Y esto es lo que hace que le dé mayor sensibilidad a mi protección. Entonces, si mi corriente de carga, supongamos que este valor de mi corriente de cortocircuito me da 3000 amperios, que es con lo que voy a ajustar. Y en cambio, si mi corriente de carga son 100 amperios, que es la corriente normal que fluye en condiciones normales, entonces yo puedo ajustar, y lo que normalmente se hace, me doy un porcentaje de sobrecarga, que en el sistema de potencia es 30%, que significa que el sistema puede operar con un 30% de sobrecarga sin que eso signifique ningún problema para el sistema. Es decir, que no signifique ninguna reducción de vida útil ni daño a ningún equipo que opere con esa sobrecarga. Entonces, si opero con este criterio de la sobrecarga, entonces mi valor de ajuste va a ser estos 100 amperios por el 1.3 de la sobrecarga, y entonces sería que yo ajustaría para 130 amperios, considerando 30% de sobrecarga. Y por lo tanto, mi TAP
sería 130 dividido entre mi relación de CT. Entonces aquí era 3000 y mi relación de CT me daba 3 amperios, entonces aquí esto me va a dar, digamos, mi tab en 0,7 amperios, por decir, por dar un valor, ¿no? Dependiendo de este valor, que es el mismo que este. Entonces, esto significa que al tener yo un valor de ajuste de mi protección tan bajo, significa que mi protección, no se olviden, uno de los criterios de la protección es que la protección sea lo más sensible posible, y entonces significa que apenas esté presentándose la falla, como tengo un ajuste bien bajito, el relé va a arrancar. Entonces mi protección va a ser mucho más sensible. Ahora, ¿qué es lo que no se olviden que, que hemos dicho que hay varios tipos de relé que tenemos en los sistemas de potencia operando normalmente. En casi todos los sistemas hay los 4 sistemas, o por lo menos 3 de estos. Y uno de los criterios importantes a definir es cuál es el tiempo mínimo que yo debo tener entre relé y relé. Entonces, para que haya coordinación entre el relé aguas arriba y el relé de aguas abajo, si este me opera en un tiempo t, para una falla en este sentido, ¿cuánto tiempo tiene que esperar antes de operar para que no haya descoordinación? Y entonces va a ser un tiempo de t, este t, más un delta t. Y este tiempo de delta t es lo que se llama tiempo mínimo de coordinación. Que dependen de varios factores, como vamos a ver más adelante. Pero algunos valores típicos que normalmente recomiendan, es que el tiempo mínimo de coordinación para los relés electromecánicos sea de 400 milisegundos y para los relés de hoy en día 300 milisegundos. En general, en la mayoría de los sistemas siempre han usado 300 milisegundos para los relés electromecánicos, y aunque se puede bajar de ese valor un poco en los relés digitales y numéricos, este tiempo de 0.3 se sigue manteniendo en la mayoría de los sistemas, ¿no? Este es 0.3 segundos. Significa que por lo menos este debe tener un retraso de 300 milisegundos respecto al relé que está aguas arriba. Y eso va a garantizar la coordinación. ¿Cómo? Y lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ver la coordinación, vamos a ver el principio básico de funcionamiento del relé con con este, eh, con este diagrama, que es muy ilustrativo. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una línea de transmisión, tenemos el interruptor de la línea, que está accionado a través
y un resorte. Tenemos el circuito de control del interruptor, que como ya sabemos, trabaja con corriente continua a través de un banco de baterías, el cual para su correcto funcionamiento siempre está conectado a un cargador de baterías, para que nos mantenga siempre cargadas las baterías. Y en el circuito del control del interruptor tenemos la bobina de apertura del interruptor, que es eléctrica, y que como vemos está trabada mecánicamente con el interruptor, de tal forma que como este resorte, el resorte del interruptor, va a jalar a este lado, porque el resorte, cuando el interruptor está cerrado, está estirado, está tensado, entonces el resorte siempre ejerce una fuerza hacia la izquierda, pero como tiene esta traba mecánica aquí, entonces el interruptor permanece cerrado, ¿no? Aquí mecánicamente está trabado. Y aquí tenemos la bobina de apertura del interruptor. Y aquí tenemos el diagrama de nuestro relé de sobrecorriente. Tenemos el CT, que alimenta al CT, la corriente que viene a circular por la bobina de corriente del relé, que en este caso es un relé de armadura, que cuando la corriente está fluyendo en condiciones normales, este relé está en la misma posición en la que está dibujado. O sea, el relé está inactivo, no está en operación. Si tenemos una falla, aquí en la línea, entonces esta corriente se transforma en una corriente de falla. Hacer una corriente de falla tiene, independientemente del ajuste del relé, el relé va a operar, ¿no? Si está ajustado por sobrecorriente, entonces el relé va a operar inmediatamente. Entonces, esta corriente de falla primaria, por la relación del CT, empieza a circular. Su valor va a ser más grande que el valor de TAP que hemos ajustado al relé. Por lo tanto, va a circular por la bobina, por este circuito. Y esta bobina, lo que va a hacer es que va a cerrar su, su contacto. Si se fijan, este es un contacto normalmente abierto del relé. En condiciones normales está abierto. Pero una vez que el relé opera, este contacto se va a mover, porque este le va a jalar hacia abajo, producto de la magnetización. Y este contacto del relé se va a cerrar. Al cerrarse este contacto, producto de la operación del relé, la corriente en el circuito, se cierra el circuito y empieza a circular corriente continua, porque el circuito se cerró con el contacto normalmente abierto del interruptor. Esta corriente es lo suficientemente grande para generar un campo magnético, que lo que va a hacer es levantar hacia arriba el núcleo de la bobina, y al levantarse, entonces lo que va a hacer es que va a quedar en esta posición y se va a liberar la traba del interruptor.
al liberarse la traba, el resorte va a jalar al interruptor, permitiendo la apertura de la línea y por lo tanto abriendo el circuito, y lo que hace que la corriente se vuelva a cero. Entonces, esa es la operación de todo el sistema de protecciones, incluyendo la operación del relé de sobrecorriente, el circuito de control del interruptor y la operación propia del interruptor. Si tienen alguna pregunta, me indican. Adicionalmente, aquí en el dibujo, para completar la información, el análisis del dibujo, vemos que acá nosotros podemos cerrar el interruptor manualmente. Si el interruptor está abierto, como está dibujado aquí con rojo, si yo lo quiero cerrar, entonces con este botón, que es un push button, lo pulso, cierro el circuito de corriente continua a través de esta botonera y permito cerrar el interruptor. Oh, perdón, permito abrir el interruptor. Este es un circuito de apertura. Si el interruptor está cerrado, a través de este lo puedo abrir en forma manual, presionando este botón. Y también lo puedo abrir en forma remota, supongamos desde Cochabamba. En el centro de despacho le dan una orden de apertura. Entonces esa señal viene hasta una bobina que debe estar ubicada en la sala de control de este interruptor. Y esa bobina, accionada desde a distancia, va a hacer que esta botonera se cierre y por lo tanto cerrando el circuito de corriente continua, posibilitando la apertura o la circulación de corriente y por lo tanto la apertura del interruptor, ya sea en forma manual o ya sea en forma remota. Y esta, la de aquí, es la apertura por protección de la línea de transmisión. Entonces, este esquema de control es importante que se recuerde. Haciéndoles recuerdo que hay dos tipos de contactos. Los contactos normalmente abiertos y los contactos normalmente cerrados. Los contactos normalmente abiertos, como el que hemos visto del relé, significa que en condiciones normales está abierto y cuando opera el relé, cambia de posición, se va a ir a cerrar. Y el contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, significa que el contacto está cerrado en condiciones normales y se va a abrir cuando el relé opere. Entonces, aquí les voy a hacer el circuito que hemos visto. Voy a perder un poco de tiempo, pero esto es importante que se acuerdan. Entonces tenemos aquí más 125 voltios DC menos 125, esto es continuo. Y vamos a dibujar el circuito de apertura.
¿Qué tenía nuestro circuito de apertura? Tenía el contacto del interruptor o del relé. Entonces aquí yo puedo dibujar los tres relés. No, voy a dibujar en uno solo. Entonces, estos son los relés 51. Este va a ser de la fase A, este de la fase B y este de la fase C. Luego venía a la bobina de apertura del interruptor. El interruptor normalmente se lo representa con el número 52. Entonces, cuando ustedes vean un número 52 en un diagrama eléctrico, es la representación del interruptor. Y está muy juntito. Para que esté mejor dibujado lo voy a arreglar. Para que no se confundan. Aquí tenemos el relé 51 de la fase A, el relé 51 de la fase B, el relé 51 de la fase C. Luego venimos aquí a la bobina de apertura del interruptor. Del interruptor, que es el 52. Y luego vamos a tener aquí un contacto normalmente abierto del interruptor. Entonces el contacto normalmente abierto, en la norma americana se le pone el valor de A, y el contacto normalmente cerrado, que se lo dibuja así, se lo representa con el contacto con el nombre de tipo B. Por aquí, para ver el sistema, entonces aquí vamos a ver que este es el 52. Y aquí tenemos el relé 51. Entonces, veamos cómo opera. Si el contacto es normalmente abierto, significa que el interruptor, si está abierto, el contacto está abierto. Y si el interruptor está cerrado, es decir, energizado, el contacto está cerrado. Entonces, como nosotros estamos suponiendo que hay un flujo de corriente, entonces este contacto, este interruptor está cerrado para que haya circulación de corriente. Entonces, si el contacto está cerrado, o si el interruptor está cerrado, este contacto normalmente abierto al interruptor está cerrado.
Entonces, si se fijan, el camino está habilitado para el circuito de apertura. Entonces, apertura por protección. Entonces, si tenemos una falla, supongamos que sea la falla en la fase B, el relé de sobrecorriente de la fase B va a detectar la falla y va a cerrar su contacto. Entonces, al cerrar su contacto el relé, entonces por aquí se cierra el circuito, empieza a circular corriente, se energiza la bobina de apertura del interruptor y por lo tanto le va a dar la orden de apertura al interruptor. Al abrirse el interruptor, este contacto se abre y por lo tanto se desenergiza, deja de fluir la corriente. ¿Cómo lo puedo? Aquí le puedo dar una apertura manual. Aquí un push button y lo conectamos aquí. Entonces quiero abrir, esto es apertura también. Quiero abrir el interruptor en forma manual, entonces presiono el push button, cierro el circuito y voy a tener la apertura del interruptor. En caso de que esté cerrado, obviamente, ¿no? En caso, ahorita como está abierto, este contacto está abierto, entonces si yo pulso el botón para abrir, no va a haber circulación de corriente porque el circuito está abierto, ¿no? Este contacto sirve para los que les encanta toquetear las cosas, entonces viene a pulsar, no falta uno, pero como el circuito está abierto, no pasa nada. Entonces sirve como sistema de control. Entonces, si yo adiciono a este dibujo un circuito de cierre, entonces vamos a adicionar un cierre aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener? Aquí vamos a hacer un cierre manual. ¿Qué tendría que tener aquí? Aquí tendría que tener un push button. Esta sería la bobina de cierre del detector 52. Y aquí un contacto normalmente cerrado del interruptor. Entonces, el contacto normalmente cerrado del interruptor está cerrado si el interruptor está abierto y está abierto si el interruptor está cerrado. Es decir, al revés que este otro. Entonces, como aquí la protección lo ha abierto, este interruptor está abierto, entonces este contacto está cerrado. Por lo tanto, está listo para que yo lo pueda cerrar. Entonces, si lo quiero cerrar, lo único que tengo que hacer es pulsar el botón. Y una vez que cierre el contacto, por aquí va a circular corriente, porque se cierra el circuito, y se energiza la bobina de cierre del interruptor y le da la orden de cierre al interruptor. Una vez que el interruptor sea cerrado, ¿qué es lo que sucede? Ese contacto se abre, porque el interruptor está cerrado, entonces el contacto cambia de posición,
y este que estaba abierto, como el interruptor está cerrado, se cierra. Entonces, como se cerró el interruptor, se habilita el circuito de apertura y se deshabilita el circuito de cierre. Espero que les haya quedado claro, si no, más no podemos hacer. Si tienen alguna pregunta, me preguntan. Entonces, ¿cómo? Sí, dime. Que se entiende, ingeniero, le digo. Ah, ya, perfecto. Ahora, ¿cómo determinamos el tiempo mínimo de coordinación entre un relé aguas arriba y con un relé aguas abajo? Y la mejor forma de verla es con un relé de disco de inducción, como el medidor que ustedes tienen en su casa, que tiene el siguiente ajuste. Vamos a suponer, como está dibujado ahí, que la falla es ahí. Por lo tanto, el relé que primero que tiene que operar es el relé B y después tendría que operar el relé A. Entonces, inicialmente este relé está en la posición 1, que es su posición en condiciones normales, su posición estática del relé. Si el relé, si el valor de la corriente que está circulando por la bobina es menor que su valor de ajuste, el relé se queda siempre en la posición 1, en su posición estacionaria. Y este otro relé, el que está aguas abajo, lo vamos a ajustar en esta posición 1 que está ahí, más alejado de su... Este es el contacto, aquí se ve claramente, este es el contacto normalmente abierto del relé, que se va a cerrar una vez que el contacto móvil se junte con el contacto fijo. Entonces, una vez que hay la falla, el relé B se mueve de la posición 1 a la posición 2 y cierra el contacto. Y el relé de la barra A se mueve de la posición 1 a la posición 2. Ahora, ¿qué sucede en una vez que el interruptor ha llegado hasta su posición, o que el relé ha llegado a esta posición, ha cerrado el contacto? Entonces, como hemos dicho anteriormente, empieza a circular la corriente por el circuito de control. Y entonces, esta corriente lo que va a hacer energizar la bobina de apertura del interruptor. Entonces, lo que hace es energizar la bobina de apertura del interruptor, pero la operación, el mecanismo de apertura del interruptor le toma entre 2 a 6 ciclos. Entonces, los interruptores más rápidos, si estamos hablando de 50 Hz, abren en 40 milisegundos y los más lentos en 120 milisegundos. Entonces, en este tiempo, que pueden ser 120 milisegundos, este relé se ha movido de la posición 2 a la posición 3. Este se sigue moviendo, porque el circuito sigue cerrado y la falla sigue, por aquí sigue circulando la corriente de falla. Entonces, aquí este interruptor ya se ha abierto. Ahora, como el interruptor ya se ha abierto, podemos considerar de que la corriente de falla ya desapareció y por lo tanto la corriente que circula es igual a 0. Y la respuesta es no, porque lo que sucede, venimos aquí a nuestro, porque lo que sucede
es que voy a dibujar solamente un polo. Este es el contacto fijo del interruptor. Y este que voy a dibujar por aquí adentro. Es el contacto móvil. Entonces, una vez que se ha destrabado el interruptor, este resorte se va a contraer y lo que va a hacer es que va a posibilitar que el contacto móvil, que es este, el amarillo, se empiece a desplazar hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Que vamos a tener el contacto móvil en esta posición y el contacto fijo ahí. Entonces, cuando este relé se está desplazando, cuando el contacto móvil se está desplazando y está dejando el contacto fijo, aquí aparece una diferencia de potencial entre el contacto fijo y el contacto móvil. Y esto ocasiona que empiece a generarse un arco entre el contacto fijo y el contacto móvil. Y por lo tanto, aunque mecánicamente estén separados los contactos, eléctricamente sigue circulando corriente. Por lo tanto, la falla sigue circulando. Entonces, como ustedes han leído, ¿ya les di la tarea de interruptores o todavía no? No que yo recuerde, ingeniero, Ya. pero comentarle Entonces, igual, en ese caso, ingeniero, el libro todavía no nos pasó el cierto, lugar. cierto. Ya, este lunes les voy a pasar, me he olvidado. Y entonces, para el siguiente sábado, hagan sobre los interruptores de potencia los mecanismos de extinción del arco eléctrico y los tipos de operación de los interruptores. O sea, qué tipos de interruptores hay. Entonces, como se produce un arco al abrirse el interruptor, este arco tiene que ser eliminado. Y entonces, una de las formas de eliminación, de las muchas que hay, es que eh, se le va a botar aceite, aceite que varios de los interruptores usan aceite como dieléctrico, aceite o SF6 aquí al arco para romper el arco y eliminar el arco. De no eliminarse este arco, entonces cada vez el arco se va a hacer más grande y el interruptor de explotar. Entonces el mecanismo de extinción del arco, del cual ustedes van a averiguar qué mecanismos son, se toma al interruptor entre, entre unos 5 ciclos de eliminar, o sea, como unos 100 milisegundos le toma al interruptor eliminar el arco. Y entonces, lógicamente, este relé de este otro lado se sigue moviendo porque la corriente de falla sigue presente y se mueve de la posición 3 a la posición 4. Como ya aquí ya se ha extinguido el arco, entonces aquí podemos decir ya que la corriente es igual a 0. Entonces ya no hay corriente de falla. Entonces este interruptor ya está físicamente abierto
y eléctricamente abierto también. Por lo tanto, desaparece la corriente de falla. ¿Y qué sucede con este interruptor? En los relés electromecánicos, lógicamente, como está siguiendo esta trayectoria antihoraria, por efectos de inercia, todavía este relé se va a desplazar de la posición 4 a la posición 5. Aunque en los relés de hoy en día, los relés numéricos digitales no tienen partes móviles, esta parte de inercia todavía se mantiene por la parte de las respuestas de los equipos digitales que, que todavía mantienen la operación del equipo hasta que se destituya su operación. Entonces, en los relés electromecánicos, por ejemplo, se consideraba que este movimiento de la posición 4 a 5 es de 6 de 60 milisegundos. Y en los relés electrónicos y en los relés digitales, por ejemplo, se consideran de 18 milisegundos. Y entonces, haciendo la sumatoria de todos estos tiempos, no se olviden que si este relé hubiera empezado aquí, por ejemplo, en esta posición, entonces con seguridad que hubiera llegado a cesar este contacto. Y por lo tanto hubiera operado este y este. Y eso significa que el circuito está descoordinado, ¿no? Que la protección está descoordinada. Y entonces, este tiempo, el delta t, que decíamos, sumando estos tiempos, suman menos de 0.30 segundos, pero dándonos un margen de seguridad, nosotros vamos a manejar que el tiempo mínimo de conexión entre un relé y el otro es de 300 milisegundos. ¿Alguna pregunta? En la siguiente clase vamos a hacer cómo se coordina y un ejemplo de coordinación para concluir el tema de redes de tiempo de sobrecorriente. Ingeniero, una consulta Yes. sobre la tarea que hay que hacer. Esta va a ser para la siguiente semana, en el día, ¿se lo tendríamos que enviar a su privado, al correo? O Sí, a ¿cómo mi se lo...? correo. Les voy a pasar el correo por el chat. Aquí. ¿Cuál es mi correo? Igual y se puede realizar con computadora o tiene que ser hecha a mano, ingeniero, en algún formato de presentación. No, con computadoras en Word. Todos trabajos en Word. Entendí, ingeniero. Gracias. Y no agarren lo que encuentran en internet y pónganle copy-paste, lo que normalmente hacen, ¿no? Lean, corrijan y sacan la información que requerimos. Ok, ingeniero, se entiende. Listo, entonces nos vemos el siguiente fin de semana. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hola, Buen ingeniero. semana.